Bienvenidos a la práctica virtual número 8. Esta práctica número 8 corresponde a la conservación de cantidad de movimiento en una compuerta abierta. Tengan en cuenta que con los datos registrados en esta práctica tendrán que hacer entrega del segundo informe de laboratorio. Ya hicimos la práctica número 5, primer informe de laboratorio que entregarán, y el segundo corresponde a la presente práctica. A continuación realizaremos una lectura guiada de la guía de laboratorio que encuentran en la U virtual. Comencemos entonces por los objetivos de la práctica. Es solamente uno y nuestro objetivo principal será calcular la fuerza dinámica resultante sobre una compuerta plana. En el laboratorio se trabaja con el canal pequeño y, a diferencia de la práctica número 5, la compuerta utilizada se levanta cierta distancia respecto al fondo del canal. Ello implica que el flujo no se estancará en la parte izquierda de la compuerta, es decir, no se estancará completamente, sino que una parte del mismo pasará por debajo de la compuerta. Por eso hablamos del cálculo de una fuerza dinámica. Habrá un flujo con determinada velocidad que chocará contra la compuerta representada aquí con color rojo, y la energía cinética que lleva el flujo se convertirá sobre esta cara de la compuerta en una energía de presión. Lo que vamos a realizar es un cálculo de la fuerza que el flujo realiza sobre la compuerta, que por acción-reacción es la misma fuerza que la compuerta realiza sobre el flujo. Los equipos que vamos a utilizar serán el canal pequeño, flexómetro, limnímetro. El limnímetro es un instrumento utilizado para la medición de las profundidades del flujo, y finalmente una compuerta con piezómetros. Esta compuerta, como ustedes lo observaron en la práctica 5 y como lo observarán a continuación en un video guiado de la parte práctica de esta práctica 8, consta de una serie de piezómetros en los cuales se puede medir la altura piezométrica, que posteriormente se convierte en medidas de fuerza. Metodología. La fuerza generada sobre la compuerta abierta se puede calcular con la conservación de cantidad de movimiento o momentum, aplicada en el sentido del flujo, considerando las fuerzas que actúan en un volumen de control delimitado por la compuerta, la sección 1 aguas arriba de la compuerta y la sección 2 aguas abajo, el lecho del canal o el fondo del canal y el nivel libre del agua. En el tema de dinámica de fluidos, que es el que ustedes estudian posterior al parcial en sus cursos de teoría, vamos a estudiar tres grandes ecuaciones. La primera que verán en su clase teórica es la de conservación de la masa. La segunda, la de conservación de la energía, que en este tema se centrará en una famosa ecuación conocida con el nombre de ecuación de Bernoulli. Y la tercera, que es la que estudiaremos en esta práctica 8, la de conservación de cantidad de movimiento, o más conocida en la literatura como conservación de momentum. En la práctica de laboratorio no nos concentraremos en la deducción de esta ecuación de momentum, simplemente la presentaremos a ustedes. Una de sus tareas es la demostración de esta ecuación de momentum, es decir, que se dirijan a un libro de los de mecánica de fluidos y que estudien cómo se obtiene y qué parámetros o hipótesis son requeridos para la obtención de esta ecuación de momentum. Aquí en el video de la práctica vamos a partir directamente de la ecuación de momentum en su forma final. La forma final de esta ecuación es la que ustedes en su guía de laboratorio tienen como ecuación 1. Si definimos de izquierda a derecha nuestro eje X, el cual corresponde con la dirección del flujo, el flujo va a entrar al canal por la izquierda y va a salir del mismo por la derecha.
Tenemos entonces que la ecuación nos dice sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a el producto entre la densidad del fluido que está fluyendo, en este caso el agua, multiplicada por el caudal y multiplicada por la diferencia entre la velocidad 2 y la velocidad 1. Para ir conociendo y discutiendo cada una de las variables que hacen parte de la ecuación, es importante hacer claridad que esta misma es aplicable a un volumen de control. Un volumen de control simplemente hace referencia a un enfoque euleriano, en el cual el volumen de control simplemente será una frontera imaginaria dentro de la cual va a haber cierta masa de fluido y se diferencia de un sistema, ya que en ese volumen de control sí vamos a permitir la entrada y la salida del flujo. Veámoslo a continuación. El volumen de control que definiremos en esta práctica se va a componer de la sección número 1. En el fondo va a estar limitado por el lecho del canal. A la derecha la sección número 2. Superficie libre, aguas abajo de la compuerta. Se viene delimitando la compuerta y en la parte superior la superficie libre, pero ya aguas arriba de la compuerta. Este va a ser entonces nuestro volumen de control. Miren bien que por la sección 1 del volumen de control va a estar entrando el flujo al mismo y por la sección 2 del volumen de control va a estar saliendo el flujo. Por lo tanto, esta velocidad 2 será la velocidad en la sección 2 y esta velocidad 1 va a ser la velocidad de entrada, es decir, la velocidad en la sección 1. El caudal, espero que ya en sus cursos teóricos hayan comenzado a discutir este concepto, se define simplemente como la integral de área de la velocidad del flujo al atravesar por esta área. Esta área generalmente corresponde a una sección transversal, por el coseno de teta y por un diferencial de área. Respecto a este ángulo teta, si dibujamos la sección transversal 1, esta misma sección transversal, pero en 3 dimensiones, esta será la profundidad del flujo Y1, corresponde a esta misma profundidad del flujo en la gráfica principal de la práctica, y este será el ancho del canal, llamémoslo B mayúscula. Recuerden que este ancho B mayúscula es exactamente igual al ancho de la compuerta. La compuerta casa perfectamente en el canal. Se sabe entonces que el flujo está atravesando esa sección 1 de izquierda a derecha, perpendicular a la sección 1, y existe un concepto muy importante que es el concepto de vector área. El vector área de la sección 1 tiene dos características principales. Primero, es un vector perpendicular a la sección, es decir, paralelo al vector velocidad 1. Y la magnitud de este vector A1, o del vector área de la sección 1, es exactamente igual al área de la sección 1, es decir, base B por altura Y1. Se dice entonces que este ángulo θ es el ángulo entre los vectores velocidad y área de una sección. Como esos vectores son paralelos en este caso, el ángulo θ medirá 0 grados y coseno de θ es exactamente igual a 1. En el caso de la práctica de laboratorio, vamos
vamos a trabajar con un perfil de velocidades uniforme, es decir, con una velocidad media. En la sección 2 vamos a suponer que la velocidad es la misma en todos los puntos de la altura. Repito, concepto de velocidad media en la altura, velocidad 2. Y en la sección 1 lo mismo, vamos a suponer que la velocidad es la misma en todos los puntos de la altura. Concepto de velocidad media en la altura. Llamemos a esta velocidad promedio V1. Si se trabaja con velocidades medias, la velocidad es una constante, puede salir perfectamente de la integral. Coseno de teta, recuerden que es 1, y queda multiplicado por la integral de área del diferencial de área. La integral de área del diferencial de área es exactamente igual al área de la sección. Nos queda entonces esta importante fórmula que vamos a estar utilizando durante toda la práctica: caudal igual a velocidad por área. Si están tomando nota, por favor registren esta ecuación como la ecuación número 1. Ya discutido este concepto de la relación entre caudal y velocidad, es necesario especificar también que, aparte de poder calcular el caudal como el producto entre la velocidad y el área, el caudal también se puede expresar como el volumen de fluido, en este caso de agua, que atraviesa determinada sección en cierta cantidad de tiempo. Si conocemos el volumen de agua que está atravesando la sección 1 y lo dividimos por el tiempo que tarda ese volumen en atravesar esa sección, también podemos calcular el volumen. Esta ecuación, caudal igual a volumen sobre tiempo, por favor regístrenla sus notas como la ecuación número 2. Ya discutimos entonces qué son estas velocidades, ya sabemos qué es el caudal. Recuerden, esta simplemente es la densidad del fluido que estamos analizando dentro del volumen de control, en este caso densidad del agua. Y al lado izquierdo tenemos la sumatoria de fuerzas en X que actúan sobre el volumen de control. A este respecto, voy a realizar un gráfico aparte del volumen de control que estamos analizando. Estoy llevando este volumen de control, separándolo aquí abajo para dibujar las fuerzas que actúan en él. Vamos a realizar su diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan en ese volumen de control son varias. Primero que todo, el peso de la cantidad de agua que hay dentro del volumen de control. Segundo, la cantidad de agua que está aguas arriba del volumen de control, es decir, a la izquierda del mismo en su pantalla. ¿Qué le hace al agua que está dentro de nuestro volumen de control? Lo empuja hacia la derecha. Es decir, el agua que está aquí ejerce una fuerza de presión de izquierda a derecha. Llamemos la fuerza de presión 1, ya que corresponde a la sección 1 de nuestro volumen de control. Ahora bien, ¿cómo calculamos esa fuerza de presión? Como se deriva de presiones, sabemos que la presión en la superficie libre de la sección 1, como estará en contacto con el aire atmosférico, en escala relativa será igual a 0. Como sabemos que la profundidad del flujo en esta sección es Y1, la presión en el fondo de la misma será mayor a 0 y se puede calcular como el producto entre el gamma del fluido, en este caso el agua, y la profundidad del flujo, Y1.
La distribución de presiones es lineal con la profundidad, por lo tanto tenemos un diagrama de presiones de esta forma. Ojo a la siguiente pregunta. ¿Por qué si el fluido se está moviendo, yo utilizo esta expresión, gamma del fluido por profundidad, para calcular la presión? Es decir, ¿por qué utilizamos una expresión que proviene de la hidrostática de presiones en un caso en el cual tenemos dinámica de fluidos? Es decir, no fluidos hidrostáticos, sino fluidos en movimiento. Respecto a esto, es importante desligar una conclusión o una discusión, y es que siempre que haya flujo sobre un canal, si las líneas de corriente, es decir, las líneas tangentes a los vectores velocidad del flujo, son rectas y paralelas, repito, si las líneas de corriente, es decir, las líneas tangentes a los vectores velocidad, son rectas y paralelas, siempre que yo tenga secciones perpendiculares a esas líneas de corriente rectas y paralelas, yo puedo perfectamente suponer una distribución hidrostática de presiones en esa sección. Repito, si una sección es perpendicular a las líneas de corriente rectas y paralelas, podemos perfectamente suponer distribución hidrostática de presiones en esa sección. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión en el fondo perfectamente se puede calcular como gamma por H, obviamente en escala relativa. Como en este caso las líneas de corriente son rectas y paralelas y la sección Y1 es perpendicular a esas líneas de corriente, yo puedo utilizar una distribución hidrostática de presiones en esa sección. Un análisis muy similar se realiza en la sección número 2, con una pequeña salvedad o diferencia. El fluido de nuestro volumen de control está empujando al fluido que está aguas abajo del volumen de control, es decir, el que está acá, hacia la derecha. Por lo tanto, el fluido que está aquí, por acción-reacción, empuja al de nuestro volumen de control hacia la izquierda. Consecuencia de ello, la fuerza de presión de este fluido sobre nuestro volumen de control apunta de derecha a izquierda. A esta fuerza la voy a llamar fuerza de presión 2. Aquí las líneas de corriente también son rectas y paralelas. Yo puedo utilizar entonces un diagrama de presiones de forma triangular, presión atmosférica 0 en escala relativa en la parte de arriba y presión en el fondo, gamma por Y2. Ya tenemos tres fuerzas, el peso W, fuerza de presión 1 y fuerza de presión 2. Adicionalmente, recuerden que aquí está la compuerta. Nuestro fluido que va de izquierda a derecha empuja la compuerta hacia la derecha y por acción-reacción la compuerta empuja nuestro fluido hacia la izquierda. A esta la voy a llamar la fuerza resultante, que es la fuerza de la compuerta sobre el fluido, exactamente igual a la del fluido sobre la compuerta. Esta es nuestra fuerza objetiva en la práctica de laboratorio, esta es la que queremos calcular. Si somos rigurosos, aparece también la fuerza de fricción en el fondo. Sin embargo, como el fondo del canal de laboratorio es liso, esta fuerza de fricción será muy pequeña comparada con las otras fuerzas, y adicionalmente, como la distancia que analizamos también es pequeña, hace todavía más que esa fuerza de fricción sea despreciable. Por lo tanto, no la vamos a considerar. Nos queda entonces que en la dirección del eje X,
La sumatoria de fuerzas en X sería la fuerza de presión 1 menos la fuerza de presión 2 menos la fuerza resultante, igual a densidad por caudal por velocidad 2 menos velocidad 1. Para continuar desarrollando nuestra ecuación de momentum, hagamos un pequeño espacio por acá y continuemos realizando su desarrollo físico y matemático. ¿Cómo podemos calcular la fuerza de presión 1? Si se deriva de un diagrama de presiones triangular, cuya presión en el fondo es gamma por Y1, entonces la fuerza de presión es 1, recuerden que es el volumen de este prisma de presiones. El volumen de ese prisma de presiones sería base, gamma por Y1, por la altura, que es Y1, nos queda el cuadrado, sobre 2 porque es un triángulo, y por el ancho del canal, que es el mismo ancho de la compuerta y que habíamos llamado B mayúscula. Exactamente lo mismo ocurre con la fuerza de presión 2, gamma del agua, por Y2 al cuadrado, sobre 2, y por el ancho del canal o de la compuerta B, menos la fuerza resultante, que es el objetivo de nuestra práctica, igual a, continuemos aquí abajo, la densidad del agua, pueden trabajar con 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el caudal, que en unos minutos discutiremos cómo lo vamos a medir, por velocidad 2 menos velocidad 1. ¿Cómo vamos a obtener todas las variables necesarias antes del despeje de la fuerza resultante? Entonces, las profundidades del flujo Y1 y Y2 se van a medir con el limímetro. En el video que van a ver a continuación, titulado Cantidad de movimiento, práctica, les muestro cómo son los limímetros y cómo se utilizan para la medición de estas profundidades Y1 y Y2. Para los gamma del agua pueden trabajar con 9810 newton sobre metro cúbico, y el ancho del canal o de la compuerta ustedes mismos lo midieron desde la práctica número 5, ya es un dato que ustedes conocen. En el lado derecho de la ecuación, la densidad del agua conocida y el caudal lo vamos a medir de la siguiente manera. Aguas abajo del canal hay un vertedero de agua, como van a ver en el mismo video del que hago referencia, cantidad de movimiento práctica. La lámina de agua vierte aproximadamente de esta manera. En la parte baja de la misma se coloca un balde y con un cronómetro se registra el tiempo que tarda en llenarse parcialmente ese balde. Esta actividad se hace 3 veces. Van a tener entonces 3 medidas de tiempo: T1, T2 y T3.
Este balde, previamente tarado en una balanza, se lleva a la balanza y se determina la masa del agua dentro del balde. Por lo tanto, se cuenta con tres valores: masa 1, masa 2 y masa 3. Como conocemos la expresión densidad igual a masa sobre volumen, la densidad del agua conocida, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, las masas las tienen, entonces pueden determinar tres valores de volumen: volumen 2 y volumen 3. Estos volúmenes calculados como la masa dividido la densidad del agua. Si se conocen volumen 1, volumen 2 y volumen 3, se puede proceder a realizar un cálculo del caudal utilizando la ecuación número 2. Caudal igual a volumen sobre tiempo. Caudal 1 será el volumen 1 dividido el tiempo 1. Caudal 2, volumen 2 dividido tiempo 2. Y caudal 3, volumen 3 dividido tiempo 3. Finalmente, se va a trabajar aquí en la ecuación con un caudal promedio, simplemente el promedio de los tres caudales. Caudal medio igual a 1/3 de Q1 más Q2 más Q3. Ese caudal medio es el que van a reemplazar aquí en la ecuación. Lo único que nos falta es saber cómo determinar velocidad 2 y velocidad 1. Discutámoslo a continuación. Utilizando la ecuación número 1, revísenla en sus notas, caudal igual a velocidad por área. El caudal lo conocemos, lo acabamos de determinar en el paso anterior, el caudal promedio de las tres mediciones, igual a la velocidad 1 por el área de la sección 1. Y el área de la sección 1, recuerden que es la profundidad Y1 ya medida con el limímetro por el ancho del canal o de la compuerta B mayúscula. Despejando, tenemos que la velocidad 1 es igual a el caudal promedio dividido B mayúscula por Y1. Con base a la ecuación de continuidad o de conservación de masa, el caudal que entra por la sección 1 debe de ser igual al caudal que sale por la sección 2. Entonces, este mismo caudal lo utilizamos en la sección 2 y utilizando la ecuación 1 sabríamos que es la velocidad 2 por el área de la sección 2, que es el ancho del canal o de la compuerta, por la profundidad Y2 ya medida y obtenida con el limímetro. Por lo tanto, la velocidad 2 la pueden calcular como caudal promedio, el mismo que utilizan acá, es el mismo en todo el canal, dividido ancho del canal o de la compuerta por la profundidad en la sección 2. Con base a esto, tendríamos entonces conocidas todas las variables de esta ecuación
y la única incógnita sería esta fuerza resultante. Pueden entonces perfectamente despejar de esta ecuación de momentum la fuerza resultante. Esa nos la van a entregar en el informe de laboratorio. Procedamos ahora a analizar la tabla número 1 que les entregamos en la guía de la práctica de laboratorio. En esa tabla número 1 tienen dos columnas, la columna izquierda y la columna derecha. En la columna izquierda les aparece la distancia, o les aparecen como referencia. Primero, nivel libre del agua a este punto, al punto número 1 del piezómetro. Después, punto 1 a punto 2. Y así sucesivamente hasta que al final le sale 6 a fondo. Cuando hablamos de fondo, no hacemos referencia al fondo del canal, sino al fondo de la compuerta o al punto más bajo de la compuerta. Entonces, esa distancia de .062 metros es esta de acá. La distancia de .051 de 1 a 2 es esta de acá. Y finalmente la distancia de 6 a fondo es esta de aquí. En la guía 0.053. Todas esas distancias en metros. En la figura número 2, en la parte superior de la tabla 1, les presentamos la distribución de presiones en la compuerta. Esa distribución de presiones, a diferencia de la práctica número 5, en la cual tenía forma triangular, ya varía un poco y encontramos que en la parte inferior del diagrama de presiones la presión va disminuyendo. ¿A qué se debe esto? Recuerden que en la compuerta de la práctica número 5 el fondo del canal se encontraba justo en la parte inferior de la compuerta. Por lo tanto, teníamos presiones hidrostáticas en todos los puntos. Sin embargo, en este caso, la compuerta se eleva y por lo tanto el fondo del canal se encuentra más abajo. Por aquí el flujo está pasando con cierta velocidad. ¿Qué implicación tiene esto? En la parte más superior de la compuerta, la velocidad del fluido es muy pequeñita. En estas partes, la velocidad es aproximadamente 0. Sin embargo, conforme nos acercamos al fondo de la compuerta, la velocidad va aumentando hasta que llega a su punto máximo en esta apertura. Esa apertura es muy pequeña y hace que el flujo se acelere para poder pasar por ese espacio tan pequeño. Velocidad máxima. ¿Qué consecuencia tiene ello en el diagrama de presiones? En la parte de arriba, toda la energía que tiene el fluido es energía de presión. Es decir, tenemos una presión muy similar a la del caso hidrostático del punto 5. Sin embargo, conforme nos acercamos a la parte inferior de la compuerta, ya la energía no solamente es de presión, sino que también hay energía cinética. ¿Qué pasa entonces con esta colita del diagrama de presiones que está desapareciendo? Esta colita del diagrama de presiones se convirtió en energía cinética o en velocidad.
En la tabla número 2 de la práctica o de la guía de laboratorio, que la deben entregar en el informe de laboratorio, encuentran los 3 datos de masa que van a utilizar para despejar los 3 volúmenes y encuentran también los 3 datos de tiempo. Con volumen y tiempo van a obtener Q1, Q2 y Q3, y el promedio de esos 3 caudales es el caudal que van a utilizar en la ecuación de momento. La tabla número 3 también la deben presentar en el informe de laboratorio y ella encuentra el ancho de la compuerta en contacto con el agua. El ancho que durante esta explicación llamamos B mayúscula. Encuentran la altura Y1.373 metros y encuentran la altura Y2 aguas abajo de la compuerta .010 metros. En la última fila de la tabla 3 encuentran el caudal Q, que es el mismo caudal obtenido en la tabla 2, Q1 más Q2 más Q3 dividido 3. En la tabla número 4 van a calcular la fuerza resultante Fr que la compuerta le hace al flujo y que es la misma que el flujo le hace a la compuerta por acción-reacción. Sin embargo, aquí la van a calcular de una forma diferente. Ya no se va a utilizar la ecuación de momentum que describimos en la introducción teórica de la primera parte de este video, sino que se va a utilizar un procedimiento muy similar al utilizado en la práctica número 5. Los piezómetros conectados a la compuerta, tal cual les mostramos en el video cantidad de movimiento _ práctica, una vez el flujo golpea contra la compuerta, sube cierta altura dentro de los piezómetros. Esa altura H mayúscula en metros o altura piezométrica se las entregamos de una vez en la guía de laboratorio. Recuerden que esa distancia es la que hay desde la superficie libre en el piezómetro, medida en la vertical hasta el punto de conexión del piezómetro. Por ejemplo, en el piezómetro 1 les entregamos un valor de 0.08 metros, en el 2 de 0.132, después les entregamos el 3, 4 y 5, en el 6 de 0.314 metros, y en el fondo no hay piezómetro. Recuerden que el fondo es el punto más bajo de la compuerta. Aquí, una de las tareas del informe de laboratorio es que ustedes piensen cómo estimar el valor de la presión en este punto. Si se conocen las alturas piezométricas, la presión simplemente será el gamma del fluido por la altura piezométrica. Gamma por H1, gamma por H2, gamma por H6 y aquí en este caso gamma por esta presión que dedujeron. El área del prisma de presiones, si es el punto número 1, este de acá, sería la colita superior del triángulo de presiones. Es decir, esa sería el área de esta parte de arriba. Base del triángulo, gamma por H1, esta es la base del triángulo, por la altura, que es la distancia que hay desde el nivel libre del agua hasta el punto número 1, 0.062 metros,
por el ancho de la compuerta B. Todo esto dividido 2. Entonces repito, gamma por H1 o base del triángulo. Altura del triángulo es la distancia que hay desde el nivel libre hasta el punto 1, punto 062 metros, que la sacan de la tabla número 1. Dividido 2, porque es un triángulo, y por el ancho de la compuerta B. Si nos vamos al piezómetro número 2, lo que le pedimos en el área del prisma de presiones es el área de este trapecio. De este trapecio de color rojo. El área del mismo se puede calcular como base mayor más base menor por la altura dividido 2. La base mayor será entonces gamma por H2 más la base menor está de aquí arriba, gamma por H1 por la altura del trapecio, que es la distancia del punto 1 al punto 2, también la obtienen de la tabla 1 de la guía de laboratorio, es .051 metros. Todo esto dividido 2. Asimismo, proceden con el piezómetro número 6 y en el fondo sería el área del prisma de presiones que hay entre el fondo de la compuerta y el piezómetro número 6. De esa manera llenan todos estos datos y finalmente el volumen del prisma de presiones será el área del prisma de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta o del canal B. En la última columna de la tabla 4 se les pide la fuerza por el método del prisma de presiones, que es la fuerza total sobre la compuerta y corresponde a la sumatoria de este volumen más este volumen más este más este más este. Es decir, es la sumatoria de todos los volúmenes de la fila número 5 de esa tabla 4. Finalmente, respecto a las dos últimas secciones de la guía de laboratorio, les pedimos, el informe debe contener. Importante resaltar en esta sección, en el numeral número 4 de la guía de laboratorio, se les solicita el cálculo de la fuerza ejercida sobre la compuerta por fórmula teórica 1, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a densidad por caudal por la diferencia entre la velocidad 2 y la velocidad 1. Recuerden que de esta expresión se despeja la fuerza resultante que la compuerta le hace al fluido, que es igual a la que el fluido le hace a la compuerta. Se les pide también en el numeral 6 la fuerza calculada por fórmula teórica. Ahí hacemos referencia a esta, la obtenida en el numeral 4, y por prisma de presión. Esta fuerza resultante por prisma de presión es la que ustedes obtienen en la última columna de la tabla 4. En el numeral 7 les pedimos las comparaciones entre la fuerza calculada por fórmula teórica, comparen esta, y el prisma de presión, la comparan con esta. Van a comparar estas dos fuerzas. Teóricamente deberían dar lo mismo. En el informe se van a dar cuenta que no son iguales. Respecto a ello es importante que analicen lo siguiente. Recuerden que esta fuerza resultante calculada de la tabla 4 supone que la distribución de presiones es triangular, pero recuerden que en este video estudiamos que en realidad la distribución de presiones
disminuye en la parte baja, es decir, que aquí al final la distribución de presiones real sobre la compuerta pierde esta colita del triángulo. Entonces, tengan eso en cuenta a la hora de calcular estas dos fuerzas resultantes. En el numeral número 8 se les pide la comparación entre la fuerza calculada en esta práctica, cualquiera de estas dos les sirve, y la calculada en la práctica número 5. Van a comparar esta práctica versus la práctica 5. Esta es hidrostática y estas son hidrodinámicas. Recuerden realizar los análisis pertinentes. Finalmente, la última sección de la guía dice, para la sustentación no incluido en el informe. Para la sustentación, que es la última nota de esta clase de laboratorio, se les pide estudiar la demostración de la fórmula teórica 1, es decir, la demostración de esta expresión. Para ello les recomiendo ir a los libros de mecánica de fluidos que se les da en sus cursos teóricos en las referencias bibliográficas. A continuación, observen por favor el video titulado que encuentran en la U virtual Cantidad de movimiento-práctica.mp4 y posteriormente a observar este video procedan con los cálculos requeridos en la guía de laboratorio. Aprovechen estas horas para avanzar en el desarrollo de las tablas 1 a la 4 que deben entregar junto con su informe de laboratorio y aprovechen la asesoría de sus respectivos profesores de práctica de laboratorio para que les pregunten y les soliciten explicaciones respecto a las dudas que hayan quedado en esta explicación de la práctica número 8. Hasta la próxima.